Bienvenidos a Zona Enigma. Hoy nos adentramos en la zona más oscura de la ciencia humana. A lo largo de la historia, algunos científicos han cruzado fronteras éticas y morales en nombre del progreso. Experimentos tan perturbadores que fueron ocultados al público, clasificados por gobiernos o eliminados de los registros históricos. Lo que estás a punto de ver son 5 experimentos reales que desafían nuestra comprensión de la ética, la ciencia y los límites del conocimiento humano. Experimentos que existieron pero que el establishment científico preferiría que nunca conocieras. Prepárate para conocer los experimentos prohibidos que cambiaron silenciosamente nuestra realidad. Experimento número 1. El experimento ruso del sueño. Durante la Guerra Fría, la investigación militar soviética exploraba fronteras que Occidente ni siquiera se atrevía a considerar. Uno de estos proyectos, ahora conocido como el experimento ruso del sueño, representa uno de los casos más inquietantes de experimentación humana jamás documentados. Según documentos desclasificados del KGB, en los años 40, científicos soviéticos seleccionaron a 5 prisioneros políticos para un experimento sobre privación de sueño utilizando un estimulante experimental llamado gas 76B. Los sujetos fueron colocados en una cámara sellada con micrófonos y ventanas de observación. El aire de la cámara fue mezclado con el gas estimulante para mantenerlos despiertos por 30 días. Se les prometió libertad si completaban el experimento. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Para el día 5 los sujetos comenzaron a mostrar paranoia extrema y a murmurar sobre eventos traumáticos de su pasado. Para el día 9, uno comenzó a gritar continuamente mientras los otros rasgaban las páginas de los libros que les habían proporcionado, pegándolas a las ventanas de observación para bloquear la vista. Para el día 15 todo quedó en silencio, pensando que los sujetos habían muerto. Los investigadores anunciaron que abrirían la cámara. Una voz perturbada respondió: "Ya no queremos ser libres". Lo que los científicos encontraron al abrir la cámara fue tan perturbador que el experimento fue inmediatamente terminado y clasificado al más alto nivel. Los reportes indican que los sujetos habían realizado automutilaciones extremas y mostraban alteraciones fisiológicas inexplicables. El experimento ruso del sueño permanece oficialmente negado por el gobierno ruso, pero documentos filtrados y testimonios de científicos involucrados confirman que ocurrió algo tan perturbador que los archivos fueron destruidos y los investigadores reasignados a instalaciones remotas. Experimento número 2. La puerta interdimensional de Montauk. En la punta de Long Island, Nueva York, existe una base militar abandonada que, según numerosos testigos y whistleblowers, albergó uno de los experimentos más extraordinarios en la historia de la humanidad. El proyecto Montauk fue supuestamente una serie de experimentos secretos realizados por el gobierno estadounidense entre 1970 y 1983. Oficialmente, Camp Hero era simplemente una estación de radar obsoleta, pero bajo tierra algo mucho más extraño estaba ocurriendo. En el corazón del proyecto estaba un dispositivo conocido como la silla Montauk, un aparato psicotrónico diseñado para amplificar las capacidades psíquicas de ciertos individuos. Según múltiples whistleblowers, incluidos Preston Nichols y Al Bielek, estos experimentos lograron algo considerado imposible. Usando una combinación de tecnología derivada de los experimentos de Tesla y del proyecto Filadelfia, los científicos supuestamente lograron abrir portales temporales y espaciales, permitiendo no solo ver otros tiempos y dimensiones, sino enviar materia física a través de ellos. El sujeto principal, conocido como Duncan Cameron, tenía habilidades psíquicas naturales que el proyecto amplificó exponencialmente. Según los testimonios, cuando Duncan se sentaba en la silla Montauk y concentraba sus pensamientos, podía manifestar objetos físicos de la nada y abrir portales a otros lugares y tiempos. El proyecto recibió financiación encubierta de al menos $300 millones anuales durante 13 años, una cantidad astronómica para la época, todo sin supervisión del Congreso o conocimiento público. El 12 de agosto de 1983 el proyecto terminó abruptamente cuando, según los whistleblowers, uno de los experimentos salió catastróficamente mal, abriendo un portal que no pudieron cerrar y que amenazaba con desestabilizar la realidad misma. Experimento número 3. MK Ultra y la programación mental. A diferencia de los otros experimentos de esta lista, MK Ultra está completamente confirmado y documentado. Lo que no está ampliamente divulgado es la verdadera extensión y los resultados más perturbadores del programa. Dirigido por el químico Sidney Gottlieb, MK Ultra fue un programa de la CIA que exploraba métodos para controlar la mente humana. Oficialmente duró de 1953 a 1973, pero muchos investigadores argumentan que simplemente continuó bajo diferentes nombres. Los aspectos conocidos del programa incluyen la administración no consentida de LSD a ciudadanos estadounidenses, técnicas de privación sensorial, hipnosis, abuso sexual y diversas torturas para estudiar modificación de comportamiento y control mental. En el Hospital Allen Memorial de Montreal,
el Dr. Ewen Cameron, financiado por la CIA, realizó experimentos de desprogramación en pacientes que simplemente buscaban ayuda para problemas menores como ansiedad. Les administraba comas inducidos por drogas durante semanas, seguidos de electroshocks a intensidades de 30 a 40 veces mayores que las normales. La fase más secreta y perturbadora de MKUltra involucraba la creación deliberada de personalidades múltiples en niños, usando traumas extremos como herramienta de fragmentación psicológica. El objetivo, crear activos humanos programables que pudieran llevar a cabo acciones sin conciencia o recuerdo de ellas. En 1973, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los archivos MKUltra, pero algunos documentos sobrevivieron por error administrativo. Lo que sabemos hoy es solo una fracción del programa completo. La pregunta más inquietante es, ¿realmente terminó el programa o simplemente evolucionó y se volvió más secreto? Numerosos whistleblowers afirman que las técnicas desarrolladas en MKUltra forman la base de programas modernos que continúan hoy. Experimento número 4. La cabeza separada del cuerpo. En 1940, el científico soviético Vladimir Demikov asombró al mundo científico con un experimento que muchos consideraron cruzar todas las líneas éticas y biológicas posibles. Demikov era un pionero legítimo en el campo de los trasplantes. Sus técnicas sentaron las bases para los primeros trasplantes de corazón humano, pero sus experimentos más controversiales nunca estuvieron destinados a ser conocidos por el público. Utilizando perros como sujetos de prueba, Demikov desarrolló un método para aislar quirúrgicamente la cabeza y los hombros del resto del cuerpo, mientras mantenía el cerebro vivo mediante un sistema artificial de circulación sanguínea. Lo más impactante es que estas cabezas separadas mantenían conciencia completa, respondían a estímulos, movían los ojos y orejas e incluso lamían sus labios cuando se les colocaba ácido cítrico en la lengua. La supervivencia más larga documentada fue de aproximadamente 3 días. Los documentos desclasificados sugieren que el verdadero objetivo de estos experimentos no era médico sino militar. La Unión Soviética exploraba métodos para interrogar agentes enemigos capturados cuyas mentes contenían información vital, incluso después de que sus cuerpos hubieran sido gravemente dañados. Lo más inquietante es que estos experimentos no se limitaron a la Unión Soviética, ya que en 1970 el Dr. Robert White en Cleveland, Ohio, realizó el primer trasplante de cabeza entre monos, manteniendo el cerebro del mono consciente durante casi 36 horas. El mono podía ver, oír, oler y morder después del procedimiento. Experimento número 5. El Philadelphia Experiment. El 28 de octubre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos supuestamente llevó a cabo un experimento que, de ser cierto, cambiaría por completo nuestra comprensión de la física. Bajo el nombre en código Proyecto Arcoiris y presuntamente con la asesoría de Albert Einstein, la Marina intentó crear tecnología de invisibilidad para buques de guerra utilizando principios de unificación electromagnética. El experimento involucró rodear el destructor US Elbridge con bobinas electromagnéticas masivas, generando un campo electromagnético tan potente que teóricamente doblaría la luz alrededor del navío, haciéndolo invisible. Según testimonios de supuestos testigos como Carl Allen, alias Carlos Allende, el experimento funcionó demasiado bien. El barco no solo se volvió invisible, sino que supuestamente desapareció físicamente del puerto de Filadelfia y reapareció momentáneamente en Norfolk, Virginia, a más de 320 kilómetros de distancia. Las consecuencias para la tripulación fueron supuestamente catastróficas. Informes indican que algunos marineros se fusionaron con la estructura metálica del barco, otros sufrieron combustión espontánea y algunos simplemente desaparecieron. Los supervivientes supuestamente experimentaron desorientación mental severa, esquizofrenia y pesadillas recurrentes. Estos 5 experimentos representan los límites más oscuros de la curiosidad científica humana, zonas donde la ética, la moral y a veces las leyes de la física parecen haberse suspendido en nombre del conocimiento prohibido. La pregunta más inquietante no es qué ocurrió en estos experimentos prohibidos del pasado, sino que experimentos similares podrían estar realizándose hoy, fuera del escrutinio público, en instalaciones subterráneas y con presupuestos clasificados. ¿Hasta dónde debe llegar la ciencia en su búsqueda del conocimiento? ¿Existen fronteras que nunca deberíamos cruzar, incluso en nombre del progreso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha perturbado este recorrido por la ciencia prohibida, no olvides suscribirte a Zona Enigma. En nuestro próximo video exploraremos la supuesta red de bases subterráneas que conecta continentes enteros bajo nuestros pies.